Hola, bienvenido a este curso. En la lección de hoy vamos a aprender otros metaheurísticos. Bueno, estamos en el apartado de metaheurísticos basados en población, así que hemos hablado ya de algoritmos evolutivos, hemos hablado de inteligencia colectiva. Y hoy vamos a ver otros algoritmos que a veces no encajan bien como algoritmo evolutivo o no encajan bien como inteligencia colectiva, porque hay muchos tipos de algoritmos poblacionales. Vamos a ver hoy algunos de los más interesantes. En particular vamos a hablar de evolución diferencial, también vamos a hablar de algoritmos de estimación de distribuciones y finalmente vamos a hablar de búsqueda dispersa, scatter search. Vamos a hablar de estos tres algoritmos como ejemplos importantes de algoritmos poblacionales diferentes de los anteriores que hemos visto en el curso. Vamos a comenzar con la evolución diferencial. La evolución diferencial en algún sentido se puede parecer a los algoritmos evolutivos, incluso se pueden ver como un tipo de algoritmo evolutivo muy especial, que están pensadas, esta evolución diferencial, para resolver problemas continuos, de nuevo, pues igual que pasa con PSO. Aquí en evolución diferencial o DE, Differential Evolution, lo que tenemos es un algoritmo principalmente orientado a genotipos, a representaciones de variables que sean reales, números reales flotantes, en coma flotante. Este algoritmo lo que hace es trabajar con unas operaciones muy concretas y bien definidas que tienen unos costes muy limitados, es decir, son eficientes en cuanto a su implementación en la computadora y que pueden darte una potencia adicional en problemas muy grandes que se está trabajando pues con este tipo de representaciones reales, donde evolución diferencial pues es hoy en día un algoritmo del estado del arte, es decir, es difícil encontrar una aplicación real donde no se haya aplicado evolución diferencial y si ves una aplicación donde no hay evolución diferencial, piensa en aplicarlo porque es un algoritmo muy eficiente que puede mejorar los resultados que tengas ahora mismo. Tiene una combinación de teoría y práctica muy interesante detrás, este algoritmo de evolución diferencial. Su pseudocódigo pues es muy parecido al que tienen todos los metaheurísticos poblacionales y entonces pues inicializas una población y después iteras sobre esa población. En ese sentido se parece a todos los demás poblacionales. ¿Qué más podemos encontrar en esta técnica? Bueno, pues para cada uno de los individuos vamos a aplicar una operación muy concreta en cuanto a mutación y una operación muy concreta en cuanto a cruce. Fíjate que de hecho, como te dije, se parece a un algoritmo evolutivo, podría ser un tipo de algoritmo evolutivo y se presenta normalmente primero la mutación, porque en los algoritmos evolutivos es tradicional presentar primero el cruce y después la mutación, aunque bueno, en principio no tiene por qué haber tampoco nada preestablecido, podría ser al contrario, pero es tradicional en algoritmos evolutivos presentar cruce y mutación. Aquí no, aquí es mutación y después cruce. ¿Por qué? Porque la evolución diferencial hace una mutación muy concreta, genera un individuo mutante muy especial a partir del individuo que estamos considerando de la población, y después con ese individuo mutante y con el individuo original pues hacemos una recombinación. Entonces fíjate que tenemos primero una población inicial que hemos generado aleatoriamente o de acuerdo a algún criterio de seeding, es decir, de inicialización de sus variables. Tenemos esa población inicial y ahora para cada individuo de esa población inicial generamos un mutante y hacemos un cruce de ese mutante y el individuo. Así es como funciona la evolución diferencial. Y claro, te estarás preguntando cómo se genera ese mutante y cómo se hace ese cruce. Y eso es lo que vamos a ver ahora mismo. Bueno, aquí tienes diferentes maneras con la nomenclatura que se utiliza. Fíjate que ahí está puesta la nomenclatura en cada punto: DE barra rand barra 1, DE barra best barra 1, DE barra best barra 2 y DE rand to best barra 1. Esas son algunas de las nomenclaturas que se utilizan en evolución diferencial y que tienen detrás una manera muy concreta de calcular el individuo mutante. Cada una de estas variantes de evolución diferencial pues calcula el individuo mutante de acuerdo a una combinación diferente de parámetros. Fíjate que aquí tienes estas cuatro combinaciones, algunas de las más interesantes. La primera, por ejemplo, por estudiarla más en detalle, lo que hace es calculo el individuo mutante a partir del individuo que he elegido de la población y simplemente lo que hago es
elegir otros valores de la población y restarlos, otras soluciones y restarlas. Son como dos valores de referencia que se restan. Ahí R1, R2, R3 y R4 son números que te dice el índice de los individuos de la población que estamos usando. Entonces tengo un individuo y lo que voy a hacer es voy a sumarle otro individuo que además tiene otra suma con la diferencia de otros dos individuos multiplicado por una f, que es un valor de amplificación de la diferencia entre esos valores. Entonces, básicamente tengo un individuo, elijo 3, uno lo sumo con la diferencia de los otros dos y eso, el resultado, lo meto en el individuo nuevo. Esta es una manera de generar el individuo mutante. Todavía estamos describiendo solamente la mutación de la evolución diferencial. Hay otras maneras basadas en la mejor solución que haya encontrado el algoritmo en algún momento. Ese es el B de T. Y hay otras soluciones como la que hay ahí en el inferior, que lo que hacen es utilizar un lambda, que es simplemente como de voráceres en perseguir al óptimo, ¿no? En utilizar la función del mejor. Algunas combinaciones de valores, cuando vas viendo muchos algoritmos, empiezan a parecerse entre sí, porque algunas de estas ecuaciones, sobre todo la última, empieza a tener un parecido con la de PSO y bueno, empezamos ya a no tener solo familias de algoritmos, sino conocimientos que después los aplicamos en diferentes familias. Esto es bueno que te vayas dando cuenta de ello, ¿no? Entonces, básicamente la evolución diferencial, volvemos a la transparencia anterior para que la vuelvas a ver, genera una población, elige un individuo y lo que hace después es mutarlo. Y una vez que tiene el individuo mutante, con ese y el individuo original, cambiarlo, ¿vale? Bueno, pues esto es los pasos principales. Después, evidentemente, evaluamos el individuo resultante y lo introducimos en la población, normalmente eliminando al peor, o a través de generaciones, como un algoritmo evolutivo tradicional. Bueno, y el cruce, pues es también una ecuación relativamente fácil de aplicar, en el que el individuo resultante del cruce o bien es el padre original de la población, o bien el individuo mutado para cada una de las posiciones del individuo nuevo, o bien metes del padre mutado, o bien metes del padre original, ¿de acuerdo? ¿Y cuándo metes del padre mutado? Pues cuando se da la probabilidad de cruce, es decir, cuando un número aleatorio está por debajo de la probabilidad CR de cruce, o aquí hay una condición típica de evolución diferencial, cuando un número aleatorio ha coincidido con el que estás considerando. Tú vas pasando por las posiciones 1, 2, 3, 4 de una cadena. Y entonces lo que hace, dice, a ver, para esta posición del nuevo hijo, agarro el contenido del mutado o del original. Y dice, bueno, pues si se da que toca cruzar, o resulta que me ha salido un número aleatorio igual a la posición 1, que es por la que voy, el mutado, si no, el original. Paso a la posición 2. ¿Cuál pongo? ¿Del mutado o del original? Pues miro el número aleatorio o la probabilidad, y si es así, si me dan que sí, lo meto, y si no, el original. Y así es como funciona la recombinación o cruce de la evolución diferencial. Como ves, no son operaciones complicadas, son de una complejidad muy simple. Vas pasando con operaciones lineales, sumando y haciendo productos, y por tanto es un algoritmo muy eficiente que para aplicaciones cuya representación de forma natural es un vector de valores reales, pues es muy bueno este algoritmo. Así que te recomiendo que leas más sobre evolución diferencial también para aprender otros detalles. Hay muchas variantes de este algoritmo. Otro algoritmo interesante es el de estimación de distribución. El de estimación de distribución es un algoritmo que se basa en no usar, es un algoritmo evolutivo que se basa en no utilizar operadores como la mutación o el cruce, sino que el algoritmo lo que hace es generar una población y después en el bucle elige, no a nivel de individuo, sino que analiza la población por columnas, es decir, qué valores tienen todos los individuos para una posición dada, para un gen dado, para una variable dada, qué valores tienen ahí. Eso es lo que va a hacer el algoritmo EDA de estimación de distribuciones, porque lo que vamos a hacer es mirar la población como una matriz de 2 dimensiones, ¿de acuerdo? Entonces, en cada fila tienes un individuo con su fitness. Pero si miras por columna, si miras la posición I en todas las soluciones, te estás fijando en qué valor tiene ese gen I en todos los individuos. 1, 0, por ejemplo, en el caso binario, muchos 1, muchos ceros. ¿Qué es eso? Esa columna de 1 y ceros es una distribución de probabilidad que tú puedes inferir, puedes aprender, y después, una vez que la has aprendido,
sabe el número de 1, el número de 0 y genera una distribución normal que sigue ese número de 1 en término medio, ese número de 0 en término medio. Una vez que tienes esa distribución, por ejemplo, normal, para generar la próxima población muestreas esa distribución normal y generas 1 y 0 que siguen esa misma distribución, pero que no son iguales a los 1 y 0 que tenías. Entonces, tú tienes una población inicial en un EDA, miras la primera columna, aprendes la distribución de probabilidad, generas números siguiendo esa distribución de probabilidad y rellenas la primera columna de soluciones de la nueva población. Ahora te fijas en la segunda columna del algoritmo y generas de nuevo otra distribución de probabilidad y generas la segunda columna nueva. Y así estás pasando información de una población a otra a través de estimar la distribución de probabilidades que tiene cada una de las columnas de valores en el algoritmo. Como ves, es una manera novedosa, también muy estadística, muy matemática. Hay muchas técnicas para hacerlo basado en estadística tradicional, para aprender esas distribuciones de probabilidad y para generar una nueva población de acuerdo a eso. Naturalmente, tal como te lo estoy explicando, asumimos que estas columnas son independientes unas de otras y genero distribuciones independientes, pero en un problema complicado, normalmente esas distribuciones tienen relación entre sí, tienen interdependencias, así que se utilizan pues estimaciones de probabilidad dependientes unas de otras y bueno, entramos en un dominio un poquito más complicado que es si son independientes, pero es lo normal dentro de EDA y es un tipo de algoritmo muy utilizado. Quizás un poco lento porque progresa muy lentamente, la diversidad la mantiene bastante bien, las soluciones diferentes las va manteniendo mucho tiempo, no converge fácilmente en un óptimo local, eso es bueno, pero computacionalmente es costoso porque cada una de estas estimaciones de distribuciones pues llevan un tiempo y después muestrearlas también y la propia convergencia del algoritmo que es un poquito lenta. Bueno, y para terminar este tema vamos a hablar de otro tipo de algoritmos porque los dos primeros, evolución diferencial y estimación de distribuciones, son básicamente para representaciones reales, pero vamos a hablar de un algoritmo también poblacional que está más pensado y propuesto inicialmente para representaciones que son discretas, son vectores discretos de valores, permutaciones, números binarios, números enteros, normalmente, etcétera, en un rango. Para este tipo de representaciones y problemas se propuso la búsqueda dispersa, scatter search. Como ya te he dicho en un tema anterior, el gran secreto que hay detrás de todos los algoritmos que veas, no solo en este curso, sino de todos los algoritmos de optimización, es encontrar el equilibrio correcto entre explorar el espacio de búsqueda, mirar soluciones muy distintas y explotarlas, es decir, rápidamente saber cuáles son las mejores y buscar en sus vecindarios, allí, en donde están las mejores, y olvidar las demás. Ese equilibrio entre busco en todo el universo de soluciones y intento rápidamente encontrar cuál es la mejor para explotar ahí dentro, ese equilibrio es el secreto de todos los algoritmos. Y búsqueda dispersa, con otro nombre, con el nombre de diversificación, intensificación, que es lo mismo que explorar y explotar, pues lo que hace es intentar tener operaciones que explotan o que exploran, que intensifican o diversifican. Y lo hace de una manera bastante exhaustiva, de un algoritmo muy procedimental, muy estructurado, que dice, a ver, voy a hacer todas las combinaciones de tal cosa, voy a buscar todas las combinaciones de tal, para asegurarse una exploración y después una explotación en el vecindario de las mejores. Para ello, lo que hace el algoritmo es generar un conjunto de soluciones de referencia. Entonces, básicamente, tenemos un conjunto de soluciones pequeñito, que van a ser las mejores en fitness y otro conjunto de soluciones que son las mejores en cuanto a genotipo, a su contenido. Vectores máximamente diferentes entre sí. Si estamos hablando de vectores binarios, pues que la distancia de Hamming entre ellos sea la máxima posible. Poquitos, 10 de uno, 10 de otro. 10 mejores en fitness, 10 mejores en diversidad genotípica. Tenemos diversidad fenotípica, los mejores ahí. Y después tenemos la diversidad genotípica. Con estos conjuntos de referencia, Scatter Search lo que va haciendo es a partir de un valor inicial, genera otros, diversifica, genera variantes de esa solución y genera el conjunto de referencia, tanto atendiendo al fitness como atendiendo al contenido. Y después entra en el proceso iterativo en el que va usando esos dos conjuntos para generar nuevas soluciones. Entonces combina
las soluciones que hay en esos conjuntos, las mejora, tiene esas dos partes, combinar normalmente todas las soluciones que hay en ese conjunto, mejorarlas una a una, cada una de ellas, normalmente con algún tipo de técnica local o cambiando bit a bit para ver, o posición a posición para ver si mejora y quedarse con la que mejora. Y a través de estas dos operaciones de mejora y de recombinación de todos los valores, pues conseguimos muchas soluciones de las cuales volvemos a seleccionar el nuevo conjunto de referencia según fitness y el nuevo conjunto de referencia según el contenido. Entonces básicamente es un algoritmo que, como te digo, lo que está haciendo es utilizar esas dos ideas plasmadas en sus operadores y en sus dos conjuntos de referencia. Vamos a generar un conjunto máximamente diverso por contenido, otro conjunto donde las soluciones de fitness depende de la aplicación, a veces es por diversidad, tienen fitness muy distintos, o nos quedamos con las mejores. Si tienen fitness muy distintos, también representan soluciones muy distintas normalmente. Entonces, combinando estos conjuntos y haciendo también una búsqueda local, una mejora de estas soluciones a través de algún tipo de operador adicional, que, como te digo, suele ser muy estructurado de la primera a la última posición, hacer algo, no te dejan ninguna para explorar todas las situaciones, pues va procediendo en iteraciones y generando soluciones cada vez mejores. Es un algoritmo en donde se intenta que la aleatoriedad se reduzca a lo mínimo, aunque también la hay naturalmente, porque genera soluciones iniciales, porque genera soluciones a partir de otras que son mejoras. Entonces a veces pues se genera aleatoriamente, pero se intenta reducir y se intenta ser muy procedimental en la manera de mantener estos dos conjuntos. Es un algoritmo muy interesante para problemas discretos, cuando la representación es una permutación, un conjunto de enteros, un conjunto de símbolos predefinidos, un conjunto de binarios, de valores binarios, etc. Y aquí terminamos. Espero que hayan sido interesantes los contenidos de esta lección sobre evolución diferencial, sobre algoritmos de estimación de distribuciones y sobre búsqueda dispersa, que te sean interesantes. Lee un poco sobre ellos, son algoritmos que merecen la pena conocer, y terminamos por hoy. Adiós.